Buenos días familia de la Unidad Educativa Nueva Semilla. Estamos aquí hoy, sábado 25 de julio del 2020, para reflexionar una vez más sobre estas gracias que nos otorga el Espíritu Santo, que se llaman los dones del Espíritu Santo. Recuerden que el tema amplio, el tema general es las 7 llaves que nos permiten abrir las puertas del cielo. Y hoy estudiaríamos la sexta llave, que es el don de entendimiento, también llamado don de inteligencia. Antes de exponer exactamente lo que se refiere a este don, quiero recordarles que este don de inteligencia o entendimiento, junto con el don de ciencia y con el don de sabiduría, son dones que perfeccionan la virtud teologal de la fe. Hemos visto que hay una relación entre dones y fe. Cada uno de los dones perfecciona alguna de las virtudes, ya sea de virtudes teologales como de las virtudes cardinales. Esto a razón de que la virtud es un esfuerzo puramente humano, ¿verdad?, para conseguir la perfección y la santidad, y los dones del Espíritu Santo son modos de obrar a lo sobrenatural que permiten perfeccionar las virtudes. Bien, dicho esto, entonces ya recordado que son dones que actúan sobre la inteligencia, vamos a abordar y explicar algunas ideas que se refieren al don de entendimiento o don de ciencia. Primero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cuál es la definición del don de ciencia? Perdón, el don de inteligencia o don de entendimiento. El don de entendimiento es un espíritu, un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante, mediante el cual el entendimiento del creyente, por obra del Espíritu Santo, penetra las verdades reveladas con una lucidez sobrehumana, de modo divino, más allá del modo humano y discursivo. Si ustedes recuerdan un poco las definiciones que hemos dado de todos los dones, siempre son gracias que Dios otorga, o al entendimiento en este caso, o a la voluntad en el caso de los dones de temor de Dios, de piedad, etcétera, que le permiten al hombre obrar de una manera sobrenatural, al modo divino. Claro, es imposible, si no fuese por una asistencia especial de Dios, que el hombre, que tiene naturaleza humana, obre a lo divino. Eso solo es posible en virtud de la gracia de Dios y en virtud de los dones que nos otorga el Espíritu Santo. Bueno, pues para explicar esta definición, que como toda definición es densa, pues les he invitado a los papas, al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto y al Papa Francisco, para que nos expliquen qué significa exactamente el don de entendimiento. El Papa Juan Pablo II dice que la palabra inteligencia, ya dijimos que el don de entendimiento también se le conoce como don de inteligencia. Las dos formas de llamarle son adecuadas. El Papa Juan Pablo II dice que la palabra inteligencia deriva del latín intus legere, que significa leer dentro, penetrar, comprender a fondo. ¿Y de cuántas cosas tenemos nosotros conocimientos superficiales nada más? Pero el conocimiento superficial de la Sagrada Escritura, por ejemplo, de las verdades reveladas, no nos ayuda demasiado, y por eso es importante el don de inteligencia o el don de entendimiento para penetrar en la comprensión de la Sagrada Escritura, de la revelación. De hecho, uno de los fines, una de las gracias que nos otorga este don de entendimiento es poder comprender de la mejor manera, de modo profundo, las Sagradas Escrituras. Mediante este don del Espíritu Santo, dice el Papa Juan Pablo II, que escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de esa capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa perfección del designio amoroso de Dios. Miren, este don del Espíritu Santo escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de esa capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa perfección del designio amoroso de Dios. Es una gracia especial, es profundizar, comprender mejor la revelación, sobre todo. Es una ayuda a la inteligencia, a la inteligencia para comprender mejor las verdades reveladas. Benedicto XVI dice que el don de entendimiento, para que comprendáis a fondo la palabra de Dios y la verdad de la fe. Está dado por el Espíritu Santo para comprender mejor la palabra de Dios y las verdades reveladas. El Papa Francisco nos dice que el don de entendimiento no se trata de una cualidad intelectual natural, o sea, no es el superintelectual, sino de una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. ¿Sí? Es como esa finura, ¿no?, para descubrir lo que Dios tiene pensado para nosotros.
me ayuda a descubrir el pensamiento de Dios, dice el Papa Francisco. Y también me ayuda a comprender mejor, a entender mejor el plan de salvación que Dios tiene para mí. En resumen, entonces digamos que el don de entendimiento o don de inteligencia es un hábito sobrenatural infundido en la inteligencia del hombre que nos hace aptos para una intuición penetrante de las verdades reveladas. Una intuición penetrante de las verdades reveladas, no solo de las verdades prácticas, sino también de las verdades morales. Y no solo en cuanto a la especulación, en cuanto a las verdades especulativas de la fe, sino a las verdades reveladas en cuanto a mí, aquí y ahora, comprender las exigencias de la fe para mí en este momento concreto de mi vida. La Sagrada Escritura nos da noticia del don de entendimiento, don de inteligencia. Lógicamente en el Antiguo Testamento no se habla explícitamente del don de entendimiento, pero hay algunos pasajes que nos pueden servir y que vamos a citar. Por ejemplo, el suceso de la vida de José, el hijo de Jacob, pues que reconoce que es Dios el que le da el entendimiento para poder interpretar los sueños del faraón. Recuerden, José es enviado por Dios. Bueno, de manera accidental, José llega, después de ser vendido por sus hermanos, llega a Egipto, pero bueno, accidental para nosotros, pero se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque simplemente José fue enviado delante de sus hermanos para que pueda salvar a sus hermanos cuando ellos tendrían que ir a Egipto en busca de comida. Bueno, pues José llega a Egipto tiene algunas dificultades, finalmente termina en la cárcel por una calumnia que le hace a la esposa de Potifar, el primer ministro de Egipto, y va a la cárcel. Y bueno, la escritura dice que el faraón tuvo unos sueños. Recuerden el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, las 7 espigas llenas y las 7 espigas escuálidas, que el faraón vio en su sueño. Llamó a todos los adivinos de la corte para que interpretaran el sueño y ninguno supo hacerlo. Y después se enteró que había en la cárcel un israelita, un judío, que de nombre José, y lo mandó a llamar para que a ver si le puede interpretar los sueños, porque José ya había interpretado el sueño del panadero y del servidor del vino de la mesa del rey, y salieron verídicas las interpretaciones que José hizo. Entonces, José adquiere fama de saber interpretar sueños en la cárcel en Egipto, y el faraón, ante el dilema de qué significan los sueños que había tenido, pues llama a José, y José le dice que es un solo sueño, solamente que en 2 partes. La vaca gorda y la espiga gruesa son 7 años de abundancia, y la vaca escuálida y la espiga delgada son 7 años de escasez en Egipto. Así que le aconseja al faraón que durante los 7 años de abundancia guarde provisiones para los 7 años de escasez que vendrán en el imperio egipcio. Bueno, el faraón aplaude lógicamente la interpretación de José, y José dice que no es él el que está haciendo la interpretación por su propia capacidad intelectual, sino que Dios le ha dado el entendimiento suficiente para saber interpretar el sueño que ha tenido el faraón. Bueno, pues en este caso del Antiguo Testamento, en esta parte de la historia de José, la he resumido porque lógicamente es un texto bastante largo, está en el libro del Génesis, se ve como José, por una luz especial de Dios, que es el don de entendimiento, el don de inteligencia, es capaz de interpretar el sueño del faraón, cosa que no habían podido hacer los adivinos ni los magos del imperio de Egipto, a los que consultó en primer lugar el faraón. Bueno, pues ahí tenemos un hecho en la vida de José, que se ve cómo actúa Dios a través del don de entendimiento, el Espíritu Santo a través de este don, que sirve para profundizar en la verdad, para interpretar mejor las verdades reveladas. En el libro del Éxodo tenemos otro acontecimiento, en el capítulo 33, versículos 12 y 13, esta vez con Moisés. Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. A pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre y también has hallado gracia a mis ojos, ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Bueno, Moisés está pidiendo a Dios que le dé entendimiento, que le dé inteligencia para conocer el camino y para que él también pueda ser conocido ante Dios y que él pueda hallar gracia a los ojos de Dios para poder llevar a cabo la misión que Dios le está encargando. Entonces, el texto nos revela que esa gracia la puede otorgar Dios y que es necesaria para el ministerio, para la misión que Dios confía a los hombres, en este caso,
a Moisés. Moisés siempre quiso esquivar su misión, y aquí lo vemos incluso protestando un poco a Dios. Tú me dices a subir al pueblo, tú me dices que le hago gracia ante ti, pero no me indicas quién va a ir conmigo. Y no me dices exactamente lo que tengo, no me das inteligencia, no me das entendimiento para comprender, para conocer tu camino y para conducir a tu pueblo. En el Salmo 119, versículo 34, hazme entender para guardar tu ley y observarla de todo corazón. El salmista, el poeta, pide entendimiento, pide inteligencia para poder guardar la ley de Dios y vivir rectamente. En el Nuevo Testamento, las referencias al don de entendimiento son más explícitas, más claras, de hecho, y aquí ya interviene, lógicamente, la persona de Jesucristo. Vamos a ver aquí tres ideas básicamente que tienen que ver con el don de entendimiento. La primera es que Jesús exhorta frecuentemente a utilizar la inteligencia del Espíritu, entiéndase don de entendimiento, exhorta a abrir los ojos, exhorta a mirar, exhorta a comprender, pero abrir los ojos de una manera diferente, a mirar de una manera diferente, profunda, comprender la esencia de las cosas, de las verdades reveladas. En Marcos 7:18 dice, Él les dijo, Jesús les dijo, con que también vosotros estáis sin inteligencia, ¿no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Es la discusión sobre los alimentos puros e impuros. Ustedes saben que los judíos eran muy ritualistas y pensaban que la pureza interior dependía de qué tan limpios estén los vasos, qué tan limpios estén los alimentos. Es decir, la pureza espiritual depende de si tengo limpias las manos, en definitiva. Lógicamente eso le gustaba mucho a Jesús por ver su hipocresía, y aquí le dicen, es que no tenéis inteligencia, no entendéis que lo que entra de fuera no es lo que hace sucio al hombre, lo que sale de dentro del corazón del hombre, malas intenciones, los malos deseos, las malas inclinaciones, las pasiones desordenadas, son las que manchan. Entonces, tienen que comprender esto. Jesús les llama la atención porque parece que les falta este don de entendimiento, quizás no lo quisieron recibir, porque Dios lo da pues, en abundancia a todos los que piden estas gracias. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos 17 al 19, hay otra referencia, hay otras palabras de Jesús. Dándose cuenta, les dice, ¿por qué estáis hablando de que no tenéis panes? Ahí se refiere a los discípulos. Les falta capacidad para entender. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis que de cuanto partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dijeron. Bueno, pues, o sea, los apóstoles habían visto el milagro, la multiplicación de los panes, y todavía no han entendido que vivir con Jesucristo es una cosa nueva, es una cosa extraordinaria. No había que preocuparse por eso, ¿no? Por necesidades materiales que podían presentarse, porque Jesús tenía la solución. Entonces, no entendieron que Jesús es capaz de hacer este milagro y todos los milagros que dan falta con tal de ayudar a las personas, a los pobres, a los necesitados. Entonces Jesús, ya aún no comprendéis ni entendéis, es que tenéis la mente embotada. Hace falta el don de inteligencia. Pues el don de inteligencia uno es capaz de profundizar en las verdades que Dios nos propone, las verdades que Dios nos hace conocer. La segunda idea en el Nuevo Testamento sobre el don de entendimiento es que el Señor nos promete el Espíritu Santo para iluminarnos y para que entendamos las cosas, su palabra de modo especial. Dice en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Entonces, Jesús promete el Espíritu Santo para que ilumine a sus apóstoles, para que les lleve a entender la verdad, les lleve a comprender las enseñanzas que Jesucristo ya había hecho, pero que los apóstoles no habían entendido todavía. Entonces, el Espíritu Santo viene con el don de inteligencia, con el don de entendimiento, para facilitar las cosas, la comprensión de la verdad revelada a los apóstoles. La tercera idea que aparece en el Nuevo Testamento es que Cristo mismo abrió la inteligencia a sus discípulos para que comprendiesen la Escritura. El pasaje más sobresaliente es el pasaje de los discípulos de Maús. Recuerdan que después de que Jesús resucita, pues 2 amigos iban camino de Maús, es una aldea que daba unos 11 kilómetros de Jerusalén, y iban conversando de los últimos acontecimientos que pasaron en Jerusalén. Iban conversando pues del acontecimiento de la crucifixión de Jesucristo, de cómo las autoridades no fueron justas en el proceso que condenó al Señor. Bueno, tantas cosas, no sabemos explícitamente, concretamente en detalle que iban hablando, pero iban hablando del tema de Jesús,
de la muerte de Jesús en Jerusalén. Iban desanimados porque eran dos hombres que creían en Jesús, de alguna manera se sintieron como fracasados, ¿no? Con la muerte así terrible que padeció Jesucristo. Entonces, pues iban conversando, dice el Evangelio, y de pronto se acercó un extraño, era Jesús, pero no se identificó, y les pregunta, ¿de qué vais hablando tan llenos de nostalgia? Y entonces estos peregrinos de Maús, pues como diciendo, oye, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado ayer en Jerusalén. Era una noticia universal, la muerte del Señor, ¿no? No, ¿qué ha pasado? Por lo de Jesús de Nazaret, hombre famoso en palabras, en acciones, en obras, mira cómo nuestros padres lo mataron, etcétera. Y bueno, entonces Jesús le sigue un poco la conversación, sigue sin identificarse todavía, pero ya cuando fue el momento de hablarles, dice, es necesario que se cumpla lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces les abrió su inteligencia para que comprendieran las escrituras. Ya habían entendido, estaba dicho en las escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser entregado. Pero ellos no entendieron. Hizo falta una intervención especial del Espíritu Santo, con el don de entendimiento, para que se abran sus inteligencias, para que comprendiesen mejor las escrituras. Es lo que hace el don de entendimiento, los hace comprender mejor las escrituras, profundizar en las verdades reveladas. San Pablo, a la carta a los Efesios, dice, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción del Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que vaya llenando hasta la total plenitud de Dios. Bueno, pues, para que podáis comprender, ¿no? Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, cimentados en el amor, podáis comprender, podáis entender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo. Hace falta este don de entendimiento, de inteligencia para conocer no solamente las verdades reveladas, sino también el gran amor con el que Dios nos ama, con el que Dios nos ha amado por medio de Jesucristo. Bueno, estas son las referencias que existen en la Escritura. Ahora, el don de entendimiento en la persona de Jesucristo. El don de entendimiento tiene como principal objeto, y hemos dicho, las verdades reveladas, y si este es el objeto del don de entendimiento, entonces es indudable que en Jesús, ya desde niño, pues lo poseía perfectísimamente. Ya hay un texto, un pasaje muy importante para explicar este dato, que es cuando Jesús se queda, cuando nosotros quedó perdido en el templo, pero Jesús no estaba perdido, simplemente se quedó por saber lo que estaba haciendo. Pero nosotros en el misterio del Rosario lo anunciamos como la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo. Él no estaba perdido para nada, Jesús estaba haciendo su misión salvadora en ese momento, haciendo entender a los doctores de la ley, pues algunas cositas que ellos no entendían, yo pienso. Bueno, pues es en Lucas capítulo 2, versículo 47, después de que a los 12 años en el templo producía la mayor admiración entre los doctores de la ley. Cuanto le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Inteligencia divina, ¿no? Que lógicamente pues bastante diferente de la inteligencia humana por más doctores que sean. Entonces Jesús, ahí se ve cómo en Jesús está presente el don de entendimiento para profundizar. Cuando le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y de las respuestas que daba. Bueno, en otras partes del mismo Evangelio de San Lucas, pues dice que como que Jesús iba creciendo en sabiduría, en edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Una referencia de cómo la acción del Espíritu Santo con todos sus dones está presente en Cristo, que va pues haciéndose adolescente, joven y va creciendo. Se acrecentó esta presencia del don de entendimiento en la persona de Jesús. Otra referencia es en la sinagoga de Nazaret, cuando explica las escrituras en referencia a él. Todos le probaban y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Recuerden, es un texto, el texto de Isaías, que Jesús va a la sinagoga, pues le piden que presida la asamblea. Jesús solicita al ayudante, al monaguillo, digamos ahora, ¿verdad? Al asistente, que le pase el rollo del profeta Isaías, y desarrollándolo, y el pasaje dice, el Espíritu Señor está sobre mí porque me ha ungido, que me ha enviado a
me ha enviado a sanar los corazones afligidos, a devolver la vista a los ciegos, de oír a los sordos, a caminar a los lisiados. Bueno, todo lo que estaba anunciado del Mesías en el Antiguo Testamento. La gente estaba, los doctores de ley que estaban compartiendo esa reunión con él, estaban a la expectativa de cuál es la interpretación que Jesús hace del pasaje que acababa de leer, y dice, pues, que eso se ha cumplido en él. Y todos le aprobaban y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Jesús, con el don de inteligencia y de entendimiento que tiene en plenitud, es capaz de interpretar las escrituras que en este caso se referían a él mismo. Hay un dato interesante también, y es que el don de entendimiento o inteligencia está presente en los agiógrafos. Esta palabra es un poco difícil, pero es sencilla de entender. Los agiógrafos, la palabra agiógrafo viene de dos términos griegos que significa, que es hagios y grafos. Hagios significa santo. Hagios, 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 dice que cantan los bienaventurados en el cielo, en el trono de Dios y del Cordero. Santo, 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 ¿no? Y grafo significa caligrafía, escritura, ¿no? De ahí vienen las palabras caligrafía, ortografía, ¿no? Grafos, ¿no? Entonces, agiógrafos significa los que escriben cosas santas, los escritores sagrados, ¿sí? los que hicieron los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, es fácil comprender que estos hombres requirieron una gracia especial para comprender las verdades que Dios quería que pongan por escrito. Entonces, el don de entendimiento se hace presente en ellos de una manera especial. El don de entendimiento se hizo presente, bueno, en Pablo, en Juan, en Lucas, en Marcos, en todos los autores del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. Porque el don de entendimiento tiene por objeto captar y penetrar las verdades reveladas por una profunda intuición sobrenatural, pero sin emitir juicios sobre ellas. Simplemente capta las verdades reveladas y las plasma. En este caso, los escritores captaron las verdades reveladas y las plasmaron tal cual las captaron. No hacen juicios sobre ellas ni hacen comentarios sobre estas verdades, simplemente las plasman. Ya el juicio sobre esas verdades es propio del don de sabiduría y del don de ciencia, pero el don de entendimiento simplemente es captar la verdad y dejarla plasmada por una intuición sobrenatural especial que viene de Dios. El don de entendimiento obra también en altísimo grado sobre los agiógrafos del Nuevo Testamento, iluminando la mente de los evangelistas, de los escritores sagrados, y también, lógicamente, de otro modo y en otro grado, también alumbra a todos los discípulos de Cristo y también alumbra a todos los creyentes. Así que nosotros también podemos ser, somos, de hecho, depositarios de este don del Espíritu Santo, que es el don de entendimiento. Bien, hay una enseñanza de Santo Tomás de Aquino referente al don de entendimiento, y dice que el don de entendimiento tiene dos momentos. Primero, captar la esencia de las cosas, y en segundo lugar, el don de entendimiento es que permite penetrar en esas verdades que se ha intuido de golpe, captar la esencia de las cosas, así como de un vistazo, de una, digamos. La primera es la primera intuición, es como, no, va más allá de lo que yo puedo razonar, es simplemente captar como una imagen, como un espejo. Eso es lo primero. El don de entendimiento tiene dos momentos. Primero se capta la esencia de las cosas, luego se penetra en esa esencia de las cosas, se penetra en esas verdades que se ha intuido. Y esto se da, según Santo Tomás, pues en tres momentos, tres pasos. Primero, el don de entendimiento nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas en los accidentes. Esto es un poquito complicado, quizá, pero no sé si lo puedo explicar. Santo Tomás habla de que en la realidad hay una sustancia y unos accidentes. Consideramos que los accidentes son los que en la apariencia se guarda la sustancia. Nosotros hablamos de lo accidental y de lo sustancial. Lo que está claro es que los accidentes son aquellas cosas que nosotros podemos ver, y la sustancia lo que está detrás de eso no lo podemos descubrir. De hecho, por ejemplo, en el sacramento de la Eucaristía se habla de la sustancia y los accidentes. Los accidentes es lo que puedo ver, es decir, el pan blanquito, la hostia blanquita, ¿verdad? Redonda, pero la sustancia es la presencia de Cristo en esa hostia, ¿no? Bueno, pues el otro paso es que la inteligencia penetra hasta el corazón de la realidad, más allá de las apariencias, más allá de lo accidental. Imaginemos una cebolla, por decir algo. Pues bueno, o sea, por el don de entendimiento, pues la inteligencia penetra al corazón, ¿no? de la cebolla, ¿no? La mera razón vería solamente la parte exterior. Es como un conocimiento intuitivo. Hay algo más allá de lo que yo puedo ver.
El siguiente paso es que el don de entendimiento no descubre el sentido oculto de las escrituras. Esto ya hemos dicho, el sentido oculto de las escrituras. El don de entendimiento manifiesta el significado de las figuras y de los símbolos. Esto es en la liturgia. La liturgia es el hecho que yo haga una reverencia, el hecho que yo bese, por ejemplo, el altar cuando el sacerdote va a celebrar la misa, eso tiene su significado. Entonces, el don de entendimiento me hace entender que en esa mesa, es la primera presión que yo tengo, pero esa mesa en la celebración eucarística representa a Jesucristo. Bueno, el don de entendimiento, el quinto paso es que nos hace descubrir el mundo invisible, o sea, las realidades espirituales bajo las apariencias sensibles. Y el sexto paso, que es el don de entendimiento, nos hace percibir las causas a través de los efectos y también nos hace ver los efectos contenidos en las causas. Eso dice Santo Tomás, que son los 6 pasos por los que nosotros podemos vivir el don de entendimiento. Tiene esos momentos, ¿no? Esos momentos. Bueno, hay lo que se llaman los vicios opuestos al don de entendimiento. El primer vicio, o lo que obstaculiza el don de entendimiento, lo que impide que tengamos un entendimiento, es la ceguera espiritual de la mente. La ceguera espiritual sería la privación total del conocimiento de los bienes espirituales. O sea, estar ciego para las cosas de Dios. Y el segundo vicio sería el embotamiento del sentido en la inteligencia. Implica una cierta debilidad mental en la consideración de los bienes espirituales. Santo Tomás dice que hay una relación estrecha entre los vicios o los pecados carnales y la ceguera espiritual y el embotamiento de la inteligencia. El hombre lujurioso, lógicamente, va a caer en una ceguera espiritual. El hombre que comete el pecado de gula, pues va a caer en un embotamiento de la inteligencia. Pero también proceden, dice Santo Tomás, sin duda de otros vicios espirituales, sobre todo de la soberbia y de la vanidad. Lógicamente el soberbio no ve necesarias las cosas de Dios, y el vanidoso tampoco. Entonces, pues se sigue espiritualmente hablando, pues su inteligencia se embota y se cierra a la gracia y a los dones del Espíritu Santo. Bueno, porque la soberbia pues, y la vanidad son pecados que hacen a los hombres especialmente insensatos y los llevan a alardear de sabios y de que saben todas las cosas, y al final, como dice la Escritura, los que alardean de sabios terminan siendo necios. Bien, ¿cómo nos preparamos para recibir este don? ¿Cuáles son las disposiciones que hemos de tener, ¿verdad?, para poder recibir el don de entendimiento? Porque es un don que Dios no lo quiere dar, está dispuesto a darnos, pero si en nuestra vida está, lo que dijimos, el embotamiento espiritual de la mente y la ceguera espiritual, pues nunca lo vamos a poder recibir. Dios no violenta nuestra libertad. Bueno, pues entonces, en la práctica, para que ese don de entendimiento llegue a nuestra vida, hemos de hacer varias cositas. Primero, el estudio profundo de la doctrina divina. Estudio profundo de la doctrina divina. Cielo y tierra pasarán, dice el Evangelio de Mateo, pero mis palabras no pasarán. Lo lógico es que si esto es así, dediquemos tiempo a estudiar esas palabras que permanecerán siempre. Estudiemos la Sagrada Escritura, en definitiva. Es una forma de prepararnos para recibir el don de inteligencia. Yo he conocido personas que a veces, yo creo que sí es el don de entendimiento que tienen estas personas, ¿no? Que de pronto comienzan a leer la Sagrada Escritura y son gente muy humilde, muy sencilla, y de pronto descubres que están enamorados de la Escritura, ¿no? Y eso les ha dado también a los santos, a Santa Catalina, a Santa Teresita del Niño Jesús. Realmente este don de entendimiento lo llevó a comprender de tal manera las Escrituras e interpretarlas de tal manera que uno se queda pasmado, ¿no? Son verdaderos teólogos, verdaderos autores espirituales, gente muy sencilla que solo en base a la Escritura, pero es por la acción del don del entendimiento que actúa en su inteligencia, en su mente, en su intelecto. La segunda cosa que hemos de hacer es la perfecta ortodoxia. Ortodoxia significa conservar la doctrina sana. Si no tenemos una perfecta docilidad al magisterio de la Iglesia, el don de entendimiento no lo podemos pedir. Si tenemos un espíritu de contestación, de sospechas en el magisterio de la Iglesia, el don de entendimiento no va a venir a una mente soberbia. O sea, hay mucha gente que cuestiona lo que enseña la Iglesia, hay mucha gente que cuestiona lo que se enseña en las iglesias, hay mucha gente que cuestiona la predicación de los sacerdotes. Bueno, algunas veces serán de pronto muy superficiales, pero y aún así los sacerdotes y los que están encargados de la enseñanza del magisterio pues tienen una gracia especial para transmitir las verdades y a través de ellos Dios actúa, ¿no? Pero entonces, si nosotros cuestionamos, si no somos dulces al magisterio de la Iglesia,
Si tenemos un espíritu de contestación, de sospecha siempre a lo que la Iglesia enseña, es imposible que venga el don de entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué nos lo va a dar? Porque ni siquiera nos disponemos a recibir las verdades, menos necesitamos un don para profundizar y comprender mejor y captar de mejor manera esas verdades. En tercer lugar, es necesario el recogimiento interior y la meditación. A mí viene a la mente esa frase de la Sagrada Escritura, referida a la Virgen María. María conservaba todas estas cosas en su corazón, recogimiento interior y meditación. Y las meditaba todos esos misterios de revelación. Si dispersamos la atención en un montón de historias, en curiosidades vanas, que además nunca terminan de saciarnos nuestra curiosidad, no es posible que tengamos el buen entendimiento. Si nos dispersamos, si nos dedicamos a historias que no tienen sentido, no vamos a tener buen entendimiento. Es para mejorar en nuestra vida espiritual, para comprender mejor la Sagrada Escritura, para comprender mejor la revelación. Como María, procuremos tener una vida de recogimiento y de silencio para poder recibir y disponernos al don de entendimiento. En tercer lugar, tener prontitud y fidelidad a la voluntad de Dios. El que cumple la voluntad de Dios se hace un solo espíritu con él, dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. El que cumple la voluntad de Dios se hace un solo espíritu con él. Por lo tanto, tendrá el don de entendimiento, como lo tiene Dios. Precisamente esta prontitud para cumplir la voluntad de Dios es una condición sine qua non, es indispensable para recibir este don de inteligencia. Es una condición, la prontitud para cumplir la voluntad de Dios es una condición sin la cual es imposible recibir el don de inteligencia o de entendimiento. Y finalmente, la pureza del alma y del cuerpo. Es tan importante esto para recibir el don de entendimiento. Lo que decíamos antes del tema de la lujuria y de la gula en la pureza del cuerpo, necesario. Y en la pureza del alma, a la vanidad y la soberbia. Sin esta pureza, no podemos recibir el don de inteligencia. La falta de pureza corporal condiciona a la persona en la disposición para poder recibir dones del Espíritu Santo. La falta de pureza corporal condiciona a la persona y no está en disposición de recibir el don del Espíritu Santo. Así es que vamos a practicar, vamos a tener presente esto para hacernos merecedores y dignos de este don de Dios que nos va a permitir entender de mejor manera pues, la Sagrada Escritura, la revelación, y entender mejor la Escritura, entender mejor la revelación nos va a permitir tener mejor relación con Dios. Esto ha sido todo por hoy. Este es el don de entendimiento. Les invito para la próxima clase, para la próxima charla, el próximo sábado, en la que abordaremos el don de sabiduría, el último don, el don por excelencia del Espíritu Santo. Y con eso cerramos este tema grande de las 7 llaves para abrir la puerta del cielo. Espero que nos sean de utilidad todas estas charlas y reflexiones que estamos haciendo el día sábado. Hasta el próximo sábado, que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días.